Welcome to the adventure. Calavera, pronto estarás en un cajón. Que te ríes si eres solo hueso, sin corazón. El creador de Animal Kingdom es un pata que se llama Joe Road, un artista con una prolífica cuenta de Instagram de donde prácticamente salió todo lo que ahora voy a decir. Por ejemplo, que el diseño del parque está basado en el pabellón de Marruecos de Epcot, o que el árbol de la vida tiene el mismo tamaño que el panteón en Roma, o que el pico más alto del Expedition Everest no es el famoso nevado sino la montaña prohibida del Yeti. Pero mucho más interesante que enumerar anécdotas es hablar de conceptos, tocar temas de fondo, así que aquí vamos. Lo que le interesa a Road de dicho pabellón no es un tema formal, sino el nivel de complejidad espacial que tienen y su consecuente capacidad de absorción, o sea, cómo puede, entre comillas, perderte y transportarte a otro lugar, en ese caso, a Marruecos. Ahora, este parque en particular es un homenaje a la diversidad de especies animales y por ende se ambienta en algunos de los lugares donde podríamos encontrarlas en el mundo real. Quizás no todos tengamos la oportunidad de viajar al Tíbet o a Nepal, así que este entorno temático realista nos da esta sensación, es como una muestra gratis de esa experiencia. Y para lograrlo hay un enorme trabajo de diseño, de escala y proporción en torno a un tema central, a una idea común donde absolutamente todo ha sido planeado. Los ambientes temáticos son refugios del caos y la falta de sentido, dice el Imagineer, y por eso es satisfactorio recorrerlo con calma, apreciando cada detalle, absorbiendo toda su atmósfera. No estoy, aplaudes con tus huesitos que me voy. Mueves el esqueleto, festejando que ya no estoy, aplaudes con tus huesitos que me voy. Me dejaste con la miel, sé que volverás con él y tu esqueleto sin piel no para de bailar. ¿De qué te ríes, calavera? Tú estarás en un cajón. Te ríes si eres solo hueso, sin corazón. Que te ríes tú con esos maxilares, te va a tocar. Estamos en Animal Kingdom y he decidido que voy a contarles qué es lo necesario que tienen que traer como kit para sobrevivir en Disney. Uno, lo primero que tienes que traer es agua, de todas maneras agua, porque el líquido te ayuda a estar siempre como, o sea, rehidratado. Usualmente hay mucho calor acá, así sea invierno. 2 barras de cereal que nosotros hemos comprado marca Chewy. Bueno, es marca Quaker, pero sale Chewy, que puedes comer una en la mañana y otra en la tarde. También galletas, 5 galletas más o menos puedes traer. Y hemos hecho wraps en la mañana. Te lavas tempranito y haces wraps solamente con lechuga, tomate, pollo, que acá lo venden el pollo ya casi hecho, entonces lo tienes que calentar nomás. Queso cheddar y los que quieren mayonesa y ketchup. Llevas 2 de esos, agua, galletas, chiwis y una fruta y estas. Y te compras un helado de Mickey si quieres. Bueno, voy a aprovechar que estoy en la cola de Avatar de 3 horas con mi cuñado haciendo un culo roche porque hay demasiada gente allá. Para contarles un poco el parque, además de lo que dijo Gianfranco de todo lo que ha traído. ¿Qué tal el parque? Increíble. Esta vaina de Avatar está alucinante, de verdad. He visto un video de cómo lo han hecho, fácil, después lo voy a linkear por acá. Son unas estructuras de fierro, pero para no matar mucho la magia, de verdad parece que estuvieran flotando las montañas. Las Hallelujah Mountains están increíbles. Y justo hemos venido en una hora del día, como el Magic Hour, en el que le cae el sol y se ve alucinante. Bueno, y todo el parque que es Animal Planet. Todo este parque que es Animal Kingdom, está obviamente en torno a los animales y está dividido como en continentes. Y entonces hay África, hay Asia, etc. Y bueno, pero está como ambientada la arquitectura de cada uno de esos
continentes. Y ya no sé qué más decir, así que les voy a mostrar un mapita de cómo está distribuido el lugar cuando Mire tenga ganas de que la filme con la aplicación. Ya nos vemos mañana en Magic Kingdom en Animal Planet. Esta es la última creación de Joe Road y su equipo, el fantástico mundo de Avatar. Un lugar extraordinario inspirado en el Apolo y Daphne de Bernini y su destreza para ocultar la percepción de lo pesado del objeto y dotarlo de dinamismo. Y también en la genialidad de Brunelleschi para imaginar la cúpula de la Catedral de Florencia y crear magia, a partir de la diferencia entre su conocimiento estructural y lo que el resto de mortales podría saber. Un lugar diseñado para obligarnos a levantar la mirada específicamente 38 grados y así hacernos creer que lo que vemos es grandioso, monumental. Y para despedirme, una última frase suya. Los juegos y las atracciones están bien, pero la puesta en escena es la disciplina que tiene cientos de años de antigüedad y que nada tiene que ver con la emoción momentánea de una nueva tecnología, sino con los principios atemporales del diseño. Empieza a acabar, seguro me vas a encontrar.